RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, llegamos. Comienza una nueva aventura del misterio. Bienvenidos. Algo que ya hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo. En la parte técnica, José Nieto, Mar Gasca y Manuel Linares. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Ricardo Aguilera en la producción. Juan Gómez en la redacción y Tere Vilas en la locución. Y este que os habla. Un placer para todos nosotros estar aquí compartiendo este espacio en blanco. Y para empezar, informaros que el próximo fin de semana estaremos realizando un programa especial en Albacete. Será desde el Palacio de Congresos de la ciudad. A partir de las 10 de la noche estáis todos invitados a venir a vernos y lo emitiremos en el horario habitual. Nuestras redes sociales se abren. Escríbenos al correo espacioenblanco@rtve.es. Mándanos un WhatsApp al 633 50 50 11 y búscanos en las redes sociales como eBlanco Radio RNE. Redes sociales que como siempre controlan Antonio Baena desde Sevilla, Juan Gómez en Cantabria y Ramón Álvarez desde Barcelona. Ya os ofrecemos un avance que os hemos preparado para hoy. Y no será todo. Conexiones, nuevas experiencias del otro lado y mucho más. Abrimos ya el espacio en blanco y ya solo te esperamos a ti. Porque pienso que es muy, en los tiempos que estamos viviendo, y fíjate lo que los acontecimientos que se están desarrollando, ¿no?, alrededor de nosotros, es que la humanidad no ha aprendido nada. O sea, no ha aprendido nada, seguimos en pañales, y por eso creo que es muy oportuno que hagas un programa hoy de alrededor de algo que la gente no tiene un concepto muy bien elaborado sobre lo que es el esoterismo, que yo lo considero en raíz que es una ciencia del ser, una ciencia con conciencia. Si eso se hubiera practicado, se hubiera desarrollado, muchas de las cosas que nos están ocurriendo hoy no sucederían, Miguel. Ciencia del ser, ciencia con conciencia. Este es nuestro invitado, no os lo perdáis. Vamos con él a hablar de muchas cosas interesantes que ojalá pudiéramos volver a poner en práctica. Vamos con la primera parte, si te parece. Durante cientos, miles de años ha existido un conocimiento vetado a la mayoría del vulgo. Es lo que se ha denominado el esoterismo. ¿Pero de qué se trata? Recogemos la información del canal Cactusiach. ¿Qué es el esoterismo? En la tradición de la enseñanza, siempre se ha afirmado que existe un nivel de conocimiento que, dado su dificultad y tiempo, solo lo adquieren unos pocos.
Esos unos pocos es la primera definición de la palabra, que va unida al significado del prefijo eso, concepto griego que quiere decir del lado de adentro frente al prefijo exo que es del lado de afuera. Veamos la definición de la palabra en el diccionario de la lengua española. Esotérico. Algo oculto, reservado. 2. Dícese de lo que es impenetrable o de difícil acceso para la mente. 3. Dícese de la doctrina que los filósofos de la antigüedad no comunicaban sino a corto número de sus discípulos. 4. Dícese de cualquier doctrina que se transmite oralmente a los iniciados. Esta noche queremos penetrar en ese mundo y dentro de él descubrir verdades que se nos han ocultado. Es nuestro invitado quien nos ayuda a ello. Como digo, nadie que tú, Iñaki, para poder contarnos este tipo de cosas. ¿Qué es el esoterismo? Ahí había unas cuantas definiciones: oculto, reservado, solo para unos pocos, la doctrina que los filósofos solamente daban a gente muy especial. Pero ¿cómo podrías definirlo? Tú habías dicho una ciencia del ser o una ciencia con conciencia. Es que ahí está la definición, Miguel, porque eso que acabamos de oír del esoterismo es que es muy reciente, ¿no? Realmente como adjetivo aparece en el siglo II y III, en la Grecia helénica, pero es un sustantivo de 1800 y pico que han utilizado pues estos, digamos, los académicos para redefinir lo que es un conocimiento o un conjunto de ideas que tenían que agrupar, ¿no? Y tenían que, pero realmente no es un constructo, o sea, no existía como tal. Yo me tengo que ir muy lejos, no solamente a la Grecia helénica. Me tengo que ir a ese conocimiento que guardaban las corporaciones sacerdotales y que tenía pues una consideración sagrada, ¿no? La palabra rito en latín, rita es del sácrito, dice que es poner en orden. Es un conocimiento que se transmitía bajo las prerrogativas, como bien habéis metido en la introducción, del silencio y el secreto. Pero fíjate, se hacía bajo un orden y un control moral. No se podría transmitir a una persona que no estuviera preparada para recibir ese tipo de conocimiento. Y no solamente eran los misterios teofánicos, eran los misterios, digamos, el conocimiento científico. Porque este es el eterno conflicto, y termino con esto, Miguel, entre lo que se llaman los satriyas y los brahmanes. Es decir, en el momento que ese conocimiento integral, que yo lo he definido como una ciencia del ser, actuará el poder sobre ese conocimiento, que fue lo que sucedió cuando vino el mundo griego, pues pasa lo que estamos viviendo hoy en día, que fuera de ese orden moral, el conocimiento que sirve para el desarrollo humano, pues por ejemplo la energía atómica, pues es una energía que nos puede traer progreso, pero también puede fabricar bombas, Miguel. Te pregunto, pero el hecho de que solamente fuera para iniciados, ¿no era también quitar la posibilidad de que el resto, el vulgo, nosotros, yo pudiera acceder a eso que se llama esoterismo, a esos conocimientos? Yo creo que es un concepto en el que de alguna manera te entiendo perfectamente. No quiero confundir a la gente con que crea que es elitista, no. Simplemente, fíjate, solamente se valoraba a la persona que lo iba a recibir y se evaluaba con la capacidad moral de que ese conocimiento no iba a ser empleado de una manera, digamos, equívoca. Uh-huh. Eso no quiere decir elitista, quiere decir que sabía muy bien a quién se transmitía ese conocimiento. Es cierto que hay ciertos modos de conocimiento que hoy en día, yo estoy partidario de eso también, debe abrirse al resto de la humanidad y se debe expandir esa conciencia. Porque también quiero dejar una cosa clara y hacer una distinción para mí muy clara, Miguel, entre el hombre que brilla y el hombre que ilumina. No es lo mismo. O sea, necesitamos más hombres que iluminen y menos hombres que brillen. Yo, sabes que soy antisistema incluso dentro de las propias órdenes eclesiásticas de las que he formado parte. Uh-huh. Y creo que hay personas que hoy en día necesitan esa semilla de luz y desde luego yo creo que hoy en día, en fin, si quieres lo encontramos en materia, pero se ha pervertido ese mensaje. No hay ninguna sociedad o iniciática vigente, no me quiero adelantar, que sea heredera de esa escuela de transmisión.
saludan desde Nueva York, Andrés, uno de nuestros oyentes, y desde otros lugares empiezan a llegar mensajes. ¿Qué es esa, o de dónde surge ese saber? Es decir, ¿qué se enseñaba? Formas de ser, formas de comportarse, medicina, astrología. ¿Qué es lo que se enseñaba en ese esoterismo? ¿O qué hay dentro de ese concepto? Pues mira, te pongo un ejemplo muy claro. Templo de Luxor. Templo de Luxor viene Lubitsch, que era un egiptólogo muy eminente, y no solamente pues te ve un templo, es lo que es una casa de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el arte de la traza, que forma parte de ese conocimiento, era un conocimiento donde todas las ciencias se interpenetraban. Es decir, él se dio cuenta que poniendo sobre ese templo la planimetría del templo, lo que es el ser humano, como si fuera un ser humano superpuesto al templo, cada una de las instancias tenía que ver con un órgano. Había un conocimiento muy exhaustivo de cómo funcionaba ese microcosmos en relación al macrocosmos, ¿no? Y no estaba nada hecho al azar. Es decir, por ejemplo, la piedra que se utilizaba para la construcción era del interior de la cantera, es decir, tenía una polaridad. Esto influía mucho, por ejemplo, en el timo, los tejidos, en la sangre, en esos estados alterados de conciencia que predisponen, por ejemplo, pues eso, a otro tipo de, digamos, de estado en el que tú estés receptivo para iniciarte en determinados misterios que se te revelaban en algunas instancias de ese templo. Ese tipo de conocimiento traído, por ejemplo, un segundo ejemplo más contemporáneo que invito a todos nuestros oyentes, Mario Schneider. Mario Schneider, que era un musicólogo muy reciente, este hombre, con ese lenguaje, supo interpretar este modo de conocimiento, por ejemplo, en el monasterio San Cugat, en lo que era el claustro. Sobre el simbolismo de los animales, claro, que eso es, digamos, escultura, es el arte. Él, aplicando el lenguaje musical de los antiguos, él lo llamaba los animales símbolos. Y se dio cuenta de que descifrando ese modo de conocimiento, pues ni más ni menos que descifró el baile de la tarantela, que era un baile de sanación, el Iste Confessor, que era un himno medieval. Figúrate si todas las artes estaban interpenetradas. Obviamente habíamos perdido esa conexión con ese modo de conocimiento. El símbolo no solamente era símbolo, el símbolo tenía que ver con la música, tenía que ver con el funcionamiento de los órganos, tenía que ver con la conciencia. Figúrate en nuestro paternalismo, que pensamos que hemos progresado mucho, ¿dónde estaban nuestros antiguos? Ya, Iñaki, ¿de dónde venía o quién dio ese saber? ¿Quién enseñó a los sacerdotes o a los primigenios del esoterismo esa serie de cosas? ¿Los dioses, gente de arriba, otras entidades? Me alegro mucho de la pregunta, Miguel, porque claro, no hay respuesta. Y como no hay respuesta, aquí la tradición, pues claro, Esteuco, que digamos era un bibliotecario del Vaticano, él se inventó un concepto que era la filosofía perenne, y él decía, bueno, pues necesariamente hubo de haber un primer hombre, Adán, que por revelación de Dios, que era el mayor poseedor de todo conocimiento, le hizo una revelación que, bueno, pues se fue transmitiendo pues a otros iniciados, una cadena de iniciados. Realmente, claro, yo tengo una interpretación que digo, ¿el hombre pudo desarrollar ese modo de conocimiento tan avanzado y cristado? Yo tengo mi propia opinión. ¿Y cuál es? Tú lo has etiquetado como dioses. Sí. Yo creo que este conocimiento no procede del interior del ser humano. Yo creo que viene de fuera, Miguel. ¿Extraterrestres? Pregunto. Pues te voy a decir la verdad. Tú sabes que soy muy Sí. Por eso científico. te estoy picando un poco. Pues sí, no, pues claro, voy a entrar al trapo. Yo creo que realmente, por ejemplo, en este congreso de Kabbalah, cuando hemos hablado, te quitas pues todos estas vestimentas, ¿no?, del racional es que no si tú estudias el conocimiento antiguo, que era un conocimiento tan elevado del microcosmos en relación al macrocosmos, del funcionamiento del ser humano, incluso a nivel, en fin, de cómo interactúan todas las fuerzas extragalácticas, o sea, no somos indiferentes a nada, ¿no? Eso, claro, llamamos ángeles. Pues bueno, cada uno que lo etiquete como sea o como quiera. Pero yo creo que efectivamente me voy a mojar y yo creo que ese conocimiento vino de una civilización que no de este mundo.
No hay otra explicación para mí. Vale. ¿Qué tiene que ver el esoterismo con las religiones? Porque las religiones, de alguna manera, podían ser también una ciencia tratando de darnos conciencia para que seamos buenos, pautas de conducta. ¿Tiene algo que ver o no tiene nada que ver? Vamos a ver, las religiones, las etimologías son muy importantes. Cuando decimos religo, algo que nos religa a un principio superior o sagrado, luego dices traditio, tradere, llevar a otro, bueno, en fin. Las religiones sistematizan un modo de conocimiento, pero déjame que te diga una cosa que es una enseñanza sufí, que los antiguos eran muy listos. Hay un cuento muy descriptivo, sufí, que me encanta. Dice que el demonio viene al mundo y viene con su mejor discípulo. Y de pronto su mejor discípulo le dice, maestro, una semilla de verdad anda suelta por el mundo. Y el demonio le dice, no te preocupes, pronto la institucionalizarán. Qué curioso. 12:26, 1:26 en las Islas Canarias, lo has dicho tú. Vamos con más cosas que tienen que ver con este camino que queremos hoy surcar. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Del canal D-Max. Siempre ha habido sociedades secretas. No es un fenómeno moderno. Seguramente se remonten a miles de años atrás. Pueden ser sociedades que reúnan a ricos y a poderosos, o a ciertas secciones de ricos y poderosos para debatir en secreto a espaldas de nosotros. Están ahí fuera, son clandestinas y muy cautelosas a la hora de permitir que sus acuerdos salgan a la luz. A lo largo de los siglos y aún hoy en día, se ha supuesto y creído que los miembros de las sociedades secretas trabajaban clandestinamente. La transmisión del conocimiento iniciático comporta la prerrogativa del silencio secreto, como hemos dicho. Entonces es un rito, es un símbolo dinámico, ¿no? El rito tiene también su sentido, ¿no? También déjame hacerte una apreciación. En el simbolismo de hoy hemos perdido la conexión con el símbolo, Miguel. Yeah. O sea, hoy en día sabes tú que lo hacemos por analogía. El león es el sol, el dragón la fuerza, no sé qué, lo que quieras. Pero en origen no era así. En origen eso te conectaba con el mundo sensible, suprasensible. Cada vez eso había una forma formante que era el arquetipo, y que además eso comportaba una enseñanza que en un momento dado se te revelaba en un estado, digamos, de X, ¿no? Que es lo que se procura cuando se reúnen, por ejemplo, en logia determinadas personas. Bueno, esa es la instrucción que llaman en masonería por el símbolo. Pero sí que hacer sociedades secretas hay muchas, que efectivamente, como tú dices, no necesariamente son iniciáticas. Yo conozco algunas, Miguel, que me han abierto las puertas y que te puedo asegurar que no tienen nada ni ningún fin que tenga que ver con la emancipación del hombre ni con la iniciación. Vale, te saludan desde Honfoss, en Harenby, creemos que es Noruega, y hay un montón de preguntas que te voy a hacer dentro de un momentito. ¿Hay alguien que haya recogido ese conocimiento, ese esoterismo, y lo haya ido guardando para preservar a lo largo de los siglos? Pues mira, me falta conocer la tradición de Oriente, que seguramente yo diría, que esos restos de conocimiento antiguo de una manera fragmentaria pueden quedar, primero, en sociedades primitivas que no se han sido contaminadas por la mano del hombre, porque es así, por el contacto entre civilizaciones, que no hayan pervertido esa naturaleza original. Te podría decir chamanismo, quedarían algunas cosas por ahí del yazirismo, los drusos, las cofradías sufíes, ciertas corporaciones cabalísticas que quedan así muy... Pero las más conocidas te aseguro que hoy en día son otra cosa. Vale. Se dice que quien tiene la información tiene el poder. Muchas de estas sociedades, como decíamos en esa introducción, que llamamos secretas, tienen ese conocimiento, no sé si será el auténtico o tiene que ver con el esoterismo, para controlarnos a los demás. ¿Hasta ese punto se pervierte? Claro. Es que vamos a ver, es que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, tú sabes que soy maestro masón y lo declaro, no me importa. Ahora estoy en sueños, no formo parte, pero soy un verso suelto. O sea, me debo a mi conciencia y hablo conforme a ella. Perdona, has dicho que eres maestro masón, quiero dejarlo claro. Sí. Vale. Sí. ¿Estás durmiendo? En sueños, En sueños. En sueños, vale. Vale.
Bueno, y sí, me he conocido todo tipo de sociedades, hasta las que no son ni conocidas, Miguel, hasta las que no son ni conocidas. Y me prevengo de todas, Son útiles en una parte de mi vida, pero claro, hago una diferencia porque yo sé que mucha gente cuando, por ejemplo, le mencionan masonería hay mucha desinformación y quiero aclararlo. Que tú formes parte, o sea, la filosofía de la masonería, que es una filosofía de emancipación, de conocimiento, etcétera, etcétera, eso es lícito. El problema es el hombre. Entonces, el hombre está caracterizado por algo que es que toda institución que cree que es de poder la va a colonizar. Entonces, es el propósito del propio hombre, que hay muchos, que es lo que sucede, que se meten en sociedades secretas con esa intención de acaparar poder, y sobre todo un poder que escapa al control y a la esfera de lo conocido. Yo he conocido a gente que tiene muchísimo dinero, muchísimo poder, que cuando se mete en masonería, pues se frustra. Se frustra porque va intentando conocer, sobre todo la gente que ya tiene mucho poder, en mi experiencia, Miguel, es muy temerosa, sobre todo, de lo que no conoce. Y necesariamente esas fuerzas creen que las va a poder controlar, como yo los llamo una psicopatología, que son casi psicópatas o enfermos de poder, y piensan que metiéndose en esas sociedades van a encontrar ya unas fórmulas de poder intangibles. Pero ¿hasta dónde llega esa enfermedad, Miguel? Que hay gente que yo conozco, cuando fui a México y Estados Unidos a dar una charla, y esto no quiero que asuste a la audiencia, pero te aseguro que es verdad, conocí el caso, no lo puedo mencionar, de una persona que tiene muchísimo dinero y que tiene una legión de magos haitíes, que hay mucha en Tijuana, pues tiene mucho refugio de magos haitianos. Haitianos, perdón, si me he equivocado. Sí. Pues tenía una legión de magos haitianos con todo el dinero que tenía ese hombre del mundo para conjurar y deshacerse de sus enemigos. Y esas fuerzas operan en el inconsciente del ser humano. Y llegaban a extremos, Miguel, que hacían hasta sacrificios humanos. Dicho esto, es muy fuerte lo que estoy diciendo, pero hay gente que llega a esos extremos, Miguel. Preguntan si será que los antiguos tenían también más tiempo para observar el mundo, porque lo tenían a su alrededor todo ese conocimiento, y nosotros nos hemos perdido. Luego te preguntaré cómo podemos acceder a él si es que todavía estamos a tiempo. Pero ¿será que los antiguos dedicaban más tiempo a observar lo que había alrededor? ¿Será que vivimos en una realidad virtualizada que no hace falta que llegue el transhumanismo? Donde el Matrix, sí, donde los poderes ocultos o los poderes X nos dan una visibilidad de problemas que nos importan muy poco al ser humano, que nos frustran, que nos hacen infelices y nos distraen del verdadero propósito, que es emancipar las conciencias y desarrollarnos como seres humanos y vivir como una familia única humana? Pues lo hacen muy bien. ¿Cómo? Utilizando la propaganda, los medios, el control de las emociones humanas. Lo saben hacer muy bien, Miguel. Ya, será. ¿Qué contenido tiene este conocimiento? Nos preguntan. ¿Acaso la conjunción de todas las artes y todas las ciencias? Claro, es que comportaba en origen a todas las artes y todas las ciencias. Entonces, claro, yo cuando he matizado una ciencia del ser que está bajo el orden moral, yo no lo daba un contenido religioso. Es que eran muy cautos. Claro, el problema es cuando llegan los griegos y se dan cuenta de que la sociedad no estaba suficientemente madura, la civilización, la conciencia humana, ¿no? De cada uno que le ponga la etiqueta que quiera, para determinado tipo de conocimientos que no se emplearan de un hombre contra otro hombre por la propia naturaleza humana. Entonces, por eso, cuando llegan los griegos, que son los que confunden el ejercicio del poder con el conocimiento, es cuando vienen pues todo este tipo de desarreglo en el que estamos viviendo, ¿no? Que lo que decía yo del conflicto de los atrillas y los brahmanes. O sea, llegan los que quieren ejercer el poder y que el conocimiento sea también una fórmula para ejercer todavía más poder, ¿no? Uh-huh. Los adelantos técnicos, por ejemplo,
pues eso, sirven para construir. En fin, yo siempre pongo un ejemplo, porque los ejemplos son mejores que las palabras, que es que el ser humano es como el vapor, ¿no? O sea, si tú disipas esa energía, pues cada uno practica el libre albedrío, pero si ese vapor tú lo empleas en una máquina de vapor, pues sirve a un propósito, y nos están distrayendo de ese propósito, Miguel, nos están enfrentando unos a otros, y es lo que en muchas imágenes que tenemos, habíamos hablado del simbolismo, el protógonos. ¿Qué es el protógonos? Esa serpiente de muchas cabezas, que significa la dispersión. Mientras el hombre esté disperso en otro propósito, no que sea la emancipación de la conciencia y en considerar que todos somos una familia humana, pues nos seguirán manejando. Ya, parece que lo están haciendo muy bien. Preguntan también, y te pregunto, la cadena de transmisión de ese conocimiento hermético. ¿Ha habido una cadena que lo ha ido guardando? Pues sí, te voy a decir, bueno, ni más ni menos que el mundo tal como lo conocemos, luego entraremos más adelante, me imagino, pero sí. Hubo un sincretismo en un momento histórico que hay precedentes históricos de corporaciones y hermandades verdaderamente iniciáticas con una alta espiritualidad, por ejemplo, dentro del propio mundo islámico, los hermanos de la pureza. Hablaremos luego de ellos, sí, para nada conocidos además. Para nada. Vale, 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Radio Nacional de España, la que quieres. Sed bienvenidos, princesa de Hyrule y Link. Dispones de múltiples universos creados especialmente para que despliegues todas tus destrezas. Como un traspaso soñado que se hace real. Elige cómo quieres ser. ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que amas? Y dale al play. Lo estoy. Somos Gamers. Un podcast para descubrir todas las disciplinas artísticas que intervienen tras la pantalla de un videojuego. Aquí vas a escuchar a expertos invitados que trabajan en la industria y a celebs muy gamers. Descúbrelo en RTV Audio y en las principales plataformas de audio. Todo el mundo puede jugar a los videojuegos. Somos Gamers. Que comience la partida. Y recuerda, España Rural, sábados y domingos a las 2:30 de la tarde. RTV. La que quieres. Tan célebre que tenía, procedía ni más ni menos que el conocimiento del nombre secreto de Dios, del Senma Semaforas, que tan solo él y unos iniciados conocían. Y para perpetuar ese recuerdo, cuentan nuevamente, las tradiciones, ordenó grabar sobre la mesa de los panes de la presencia una serie de símbolos cuya correcta pronunciación daba a su poseedor un acceso a un grado de sabiduría de tipo ilimitado. Y a partir de ese momento, la mesa de los panes de la presencia se habría llamado Mesa de Salomón, aunque esta es solo una hipótesis, es que hay otras muchas más, porque también en Reyes, también en el Antiguo Testamento, se dice que la mesa no fue hecha por Moisés, sino por mandato de Salomón. Y hay otras hipótesis que hablan que la mesa de Salomón no fue ni más ni menos que el mar de bronce que estaba situado junto al templo y que era un utensilio también mágico con el que los sacerdotes judíos podían ver los 7 climas del universo, o lo que es lo mismo, todo el desarrollo histórico, presente, pasado y futuro. Los secretos de la mesa de Salomón nos servirán para conocer algunos otros enigmas. Ayer estuve en tu tierra. Bueno, antes de nada te pregunto, me gusta preguntar a los invitados cuando nos veo, ¿estás a gusto? ¿Estás bien? Porque llevas un tuteo bastante considerable. Bueno, estoy perfecto, Miguel. Vale. O sea, yo estoy encantado. Me alegra. Te digo, ayer estuve en Toledo, había gente que hablaba de la mesa de Salomón, tú sabes mucho acerca de ello. ¿Qué tiene que ver eso de la mesa de Salomón con el esoterismo? Pero es que no tiene nada que ver. Mira, Javier Espina es un amigo, sí, pero está contaminado por lo mismo, entre comillas contaminado, o sea, está muy bien informado, pero contaminado en el sentido de que el esoterismo también tiene una trazabilidad histórica. Sí. La mesa de Salomón tiene que ver, mira, con un texto que se llama la Tabla Esmeraldina, que se conocía ya en el siglo X, en la Córdoba del siglo X, que lo traduce Santalla, da a conocer a Europa, en fin. La tradición decía, pero claro, es la literalidad, porque lo toman el cuento por la literalidad, pero realmente es un texto hermético con muchas profundas enseñanzas alquímicas, astrológicas, pero claro,
El desconocimiento hace que nos quedemos en la leyenda. La leyenda dice, ¿vale?, que Luzbel tenía cuando cae el ángel caído, Lucifer. tenía una Lucifer, sí. Tiene una piedra en la frente, ¿sí? Esa piedra se le desprende donde estaba una metafórmula que era ese semáforas, ¿no?, con una fórmula geométrica, una pronunciación del nombre secreto, que es el metaconocimiento, más allá del conocimiento que da principio a la creación. Esa piedra cae en el continente Hiperbórea, allí es custodiado hasta que hay un cataclismo, luego va a Tebas, y de Tebas Moisés se la lleva al templo, y ahí Salomón, pues digamos que hace su mesa. Bueno, pero eso es una tradición que la tomamos literal y es un cuento. Yo te voy a decir lo que es la tradición más pura, porque nos estamos situando en el templo judío. ¿Dónde tienes que ir necesariamente, Miguel? Tienes que ir a un texto que te explica precisamente cómo es Ibn-Ra, lo que se llama Sefer Yesod Morah, que es un texto muy, muy desconocido. Este hombre era un científico que te analiza todos los elementos del templo. Y eso está relacionado con una ceremonia muy desconocida del Kohen Gadol, que era el sumo sacerdote hebreo, que tenía su pectoral unos extraños dados que se llamaban Urim y Turim. Eran los que llaman los dados de la suerte. Servían para, cuando se entronizaba el nuevo rey, sobre la mesa de la panel de la presencia, que era un horóscopo, se hacía el pronóstico del nuevo reino, y se lanzaban esa serie de dados que hacían como una especie de pronóstico, pues dónde iba a ir el nuevo rey, cómo iba a ser, para que se cumpliera la profecía y lo fuera rey por carácter divino. Entonces, esa ceremonia, que es ultra secreta, se llama el oráculo de Yahvé, se hace sobre esa mesa de los paneles de presencia. El desconocimiento de esta tradición esotérica judía es lo que ha dado origen a la leyenda, igual que una reinterpretación profana de ese texto de la tabla esmeraldina, que está hablando de enseñanzas alquímicas, y que cada uno de los elementos que aparecen en esa leyenda tienen, como digo, una enseñanza paralela. Déjame que te pregunte algunas cositas. No sé si será leyenda o eres un experto en esto de la mesa de Salomón. Nos vas a dar también experto en transcomunicaciones y en psicofonías, y creo que tenemos un sonido ahí que es increíble y da una clave acerca de todo esto de lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo funcionaba? ¿Se podía desmontar esa mesa? Alguien decía que se podía desmontar. Estoy hablando ya del objeto físico, en el caso de que existiera. No, como objeto físico existía, Miguel, vale. Porque formaba parte de los objetos litúrgicos que estaban presentes en el Templo Salomón, y que obviamente no hay otra mesa que la de los panes de la presencia. Eso es inequívoco, eso cualquiera estamos de acuerdo. Claro, una de las cosas muy desconocidas, claro, van todos a la Biblia, pero también está la Misná, la tradición oral judía. La tradición oral judía, cuando habla de la mesa, de los panes de la faz, los panes de la primicia, que son distintos, no solamente hay bastante, el ejemplo, y bueno, no me voy a extender en eso, que vamos a ver o no. Lo que se está hablando realmente desde la Misná es que esa mesa, nunca se ha dicho, era desmontable, Miguel, porque había que purificarla en determinadas épocas, y se le tenía que, se metía en una migvé, que es una especie de fuente de purificación, con lo cual, fíjate, ya entramos en un elemento nuevo relacionado con la mesa de Salomón que jamás nadie había tocado, Miguel. Agua. Agua. Claro, agua. Y porque claro, las migvé son un elemento de purificación. Hoy en la charla que he dado delante de cabalistas eminentes, o sea, yo no lo soy, ellos sí lo son. Muchos de ellos han quedado boca abiertos, porque cuando les he dicho, por ejemplo, una tradición muy antigua, que por ejemplo se practicaba en Toledo, que era la transmisión del secreto del Sen Semáforas en el agua, el secreto de Dios está en el agua, yo te lo cuento, duró 3 segundos. Se metía el maestro con el agua hasta los tobillos y con su discípulo aventajado, y le hacía una serie de bendiciones, y luego iba a la sinagoga y le transmitía el nombre secreto de Dios, porque se decía que el secreto de Dios, el Sen Semáforas, está sobre las aguas. Qué curioso. Y cuando hablan del mar de bronce, que era una especie de posibilidad de ver el pasado, el futuro,
¿Ver todo? Sí. ¿Los 7 Perfecto. climas? Perfecto, es que es verdad. Es que hasta la reforma de Josías, donde todas estas influencias que vienen del mundo mesopotámico, del mundo Egipto, o sea, de Egipto, y si te van más atrás, Miguel, porque no sabemos dónde viene este conocimiento, fíjate lo que hacía el sumo sacerdote, el Kohen Gadol hebreo. Él se situaba entre las dos columnas famosas, Jaquín, Boá, ¿qué tal? Bueno, es la alianza con Yahvé. Y ahí él observaba los solsticios, tenía un conocimiento exhaustivo de los misterios celestes. Esto también es muy desconocido. Y el mar de bronce, aparte de su función ritual, que eran las libaciones, se reflejaba el cielo y hacía una interpretación. De ahí viene eso de los 7 planetas, de un espejo es decir, hacía una interpretación sobre el mar de bronce. El mar de bronce simplemente era eso, era un espejo donde se reflejaban el zodiaco, digamos, los planetas, y él hacía sus interpretaciones y sus predicciones. Vamos, si te parece, un poquito más a la historia. Anduvo por diferentes lugares, esa mesa de Salomón. Esto no te oí, perdón. Pregunto, digo, haciendo un poco de historia, ¿cuál fue el recorrido que hizo esa mesa, el objeto físico de la mesa de Salomón? Sí, como objeto físico es verdad que cuando la destrucción por las tropas de Tito del segundo templo, está en el arco de Tito en Roma, pues se ve cuáles son los objetos que son llevados, la menorá, etcétera, etcétera. No lo vamos a relatar, que son muchos, pero entre ellos dice Procopio de Cesarea, luego más tarde, que iba incluida la mesa de los panes de la presencia, que obviamente no hay otra que identificarla con la mesa de Salomón. Uh-huh. ¿Y cómo fue el recorrido? ¿Se la trajeron? Sí, cuando los visigodos entran en Roma, arrasan Roma, obviamente avanzando mucho en el tiempo, llegan y fijan su capital en Toledo, y formando parte de ese botín, de ese tesoro legendario, porque había 2 tipos de tesoro, el tesoro, digamos, monetario, y un tesoro que tenía un valor simbólico, como eran los objetos litúrgicos, que sería la mesa de los panes de la presencia. Obviamente la tradición árabe, las invasiones árabes, habla de la mesa Sulimán, que se encontró en Toledo, pero sí es verdad que ya ahí, la noche o la bruma de la historia, pero llega a Toledo, eso está clarísimo. Vale, ¿y se sabe dónde puede estar ahora? Pues mira, yo mantuve una hipótesis durante mucho tiempo, que vino un gran experto en el mundo visigodo mucho después de yo, que es el profesor García Moreno, que la única vía de huida ante las invasiones árabes era hacia la Lusitania, donde estaban los aliados del clan de Don Rodrigo. Ahí tenemos, si tú conoces muy bien esto por el arquitecto Rojas, el yacimiento Guarrafar. Sí. El profesor García Moreno habla que es la única vía de escapa posible, y un elemento clave, que es que la posesión del tesoro, por el valor que tenía, era necesaria para una ceremonia que se llamaba Liber Ordinum. Si tú no tenías la posesión de esos objetos, no podías celebrar esa ceremonia. Entonces, como eran 2 clanes godos enfrentados, lo que hicieron es enterrar en las proximidades de Toledo, pensando que las invasiones eran algo transitorio, para legitimarse a posteriori, pero luego se quedaron los árabes. Con lo cual, en la mesa, dice el profesor García Moreno, que muy probablemente se pueda encontrar, pues por ejemplo, en tierras como entre Guarrafar o un poquito más allá, como es el Escorial visigodo, que es Santa María de Mel, que digamos que en esa zona se podría situar su paradero, en el caso de que siguiera oculta, obviamente. Tú eres experto en psicofonías. De repente estabas haciendo un trabajo, preguntando cosas, y surgió una voz increíble que vamos a escuchar, pero que quiero que nos pongas en antecedentes. Pues mira, no de repente. Eso fue en el ciclo de conferencias que en Estados Unidos y en México. Tú sabes que yo las cosas espirituales y mover energías, hoy se ha hablado en el Congreso, no se puede hacer sin un sentido, una orientación espiritual. Entonces, en una casa donde eran practicantes de la Kabbalah, había muerto el anfitrión, digamos, se me quedaba la viuda, y me pidió el favor. Se hicieron unas meditaciones, y se contactó con el supuesto fallecido, que era un mecubal, o sea, una persona que era cabalista, y obviamente
apareció ahí una voz que luego, si quieres, que la reinterpreto, pues han quedado en el Congreso, ya te estoy diciendo. Sí. Cabalistas como Eduardo Mairola, como Raúl Durán, como Pilar Villarrubia, lo más de lo más han quedado alucinados y me dejas emplear esta palabra. Vale, pues lo escuchamos y luego nos explicas qué es. Una vez el cuerpo, 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 una vez el cuerpo. No acabamos de entender muy bien lo que dice. Un Aleph sin cuerpo. Un Aleph sin cuerpo. Le pregunté que qué era o en qué estado estaba una vez fallecido. Date cuenta lo importante que es el nivel de conciencia de las personas y previamente habiendo hecho una meditación cabalística. Dice un Aleph sin cuerpo. Eso a cualquier persona dice, uy, una voz paranormal, me asusta, me llama la atención. No. Hay un contenido que hoy los cabalistas lo saben interpretar perfectamente. El Aleph sin cuerpo es ni más ni menos que el pupilo de Isaac el ciego. Habla de que el misterio de la creación está encerrado en el Aleph y lo interpreta como esa fórmula, metafórmula que asociamos a la mesa del principio de la creación, el Sen Semaforas. Figúrate, yendo más lejos, es lo que llaman el secreto de la creación o de la materialidad de los 13 atributos. O sea, el Aleph es lo que nos une a Dios y de alguna manera está ligado al misterio de la existencia. Esa voz está diciendo que sigue formando parte de ese curso de la existencia a pesar de que ya no tiene cuerpo. 2:53. Curioso, tomamos nota. Todo esto es esoterismo, quizá haya que saber verlo por la profundidad que tiene. Y casi terminando, quiero que hablemos de algún grupo de estos. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Seguimos camino en esta senda de las ciencias prohibidas. Nos fijamos ahora en los hermanos de la pureza. Recogemos la información de Filosofía Apuntes y nos preguntamos, ¿quiénes eran estos hermanos de la pureza? Fue una sociedad secreta de filósofos musulmanes en Basra, Irak. Fueron conocidos entre los siglos 9 y 10 y se llamaron los hermanos de la pureza, justamente como estamos hablando. Y mantuvieron una posición filosófica muy cercana al ismailismo, por lo que se puede inferir el esoterismo, su visión aristotélica y neoplatónica del mundo. Muy desconocidos para la mayoría, han tenido gran influencia en este mundo de saberes ocultos. Los hermanos de la pureza, yo no tenía ni idea de que esto existiera. 3 minutitos y nos cuentas, es uno de esos grupos que ha y que siguen manteniendo quizá ese esoterismo, ese conocimiento sagrado. Te cuento quiénes son los hermanos de la pureza. El mundo que conocemos es gracias a ellos, Miguel. Sí. Sí, mira, cuando el edicto justiniano echa a los filósofos, ¿sabes dónde se refugian? En el país de los sabeos, en Arán, protegidos por los sasánidas, por Corroes. Allí incorporan a ese conocimiento los filósofos el sabeísmo, el mazdeísmo, la antigua religión persa, sincretismo. Pero cuando llegan las invasiones árabes, como ya ellos no pertenecen a la religión del libro, no se podían, digamos, acoger a ningún estatuto, se reabsorben y ellos encuentran, obviamente, en los hermanos de la pureza, que era una cofradía secreta, encuentran, obviamente, su mejor acomodo. Entonces, fíjate, con todo lo que incorporan de sincretismo, de todos los conocimientos antiguos conocidos, esa hermandad se enriquece y crea lo que se llama una enciclopedia antigua del saber, que se llama las epístolas de los hermanos de la pureza. Esas epístolas que compilan todo el saber conocido, materia científica y no científica, es lo que llega a España. De hecho, ellos fueron los que protegieron de la muerte a Abderramán, entre otras cosas, y por eso existió el califato de Córdoba, si no hubieran matado a Abderramán.
Bueno, cuando llegan aquí a las traducciones, esto lo quiero remarcar mucho, el conocimiento que hoy todo el mundo estudia, aparte de la lógica aristotélica, cómo influye más tarde en el Renacimiento, en la teología, en fin. Gracias al laboratorio de ideas que supuso Toledo y en fin, otras ciudades, pero principalmente Toledo, donde todas estas epístolas de los hermanos de la pureza, todos estos textos que ellos habían transmitido, recogido, fíjate tú qué humildes eran los sabios antiguos, Miguel. Hoy lo he dicho en la conferencia. Estos sabios de Toledo y otros traductores, ¿qué hacen? Toda esta enciclopedia, epístolas de los hermanos de la pureza, la traducen, la comentan, la amplían, pero también, como estaba muy vigente el anonimato, ¿sabes? Cuando decimos la negación del yo, estos grandes sabios atribuyen a la vez la autoría a gente de la antigüedad, porque no estaba bien visto decir que ellos eran los autores, con lo cual tendríamos muchísimo que aprender, porque el conocimiento que hoy en día se propagó desde ese laboratorio de ideas que fue la Escuela de Traductores, que compila, amplía y recoge lo que nos dan los hermanos de la pureza, es lo que define el mundo tal como lo conocemos. Tema profundo y escabroso el de hoy. ¿Te quedas 5 minutos después de las noticias, Iñaki? Sí, lo que quieras. Vale, hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros, van a dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Nosotros regresamos después. Redes sociales abiertas y recordar que la semana próxima vamos a estar en Albacete, un programa especial por si queréis venir a vernos, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, a partir de las 10, con entrada libre para que estéis allí y veáis el grupo de invitados tan especiales que vamos a tener. Os dejamos con la información y enseguida regresamos y después revelaciones del más allá, una conexión que vamos a hacer con Perú que no tenéis que perderos. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco.